Julio Antonio, hermano, ¿cómo está la cosa? Hoy es 26 de abril del 2023, son las 2:45 de la tarde. Usted cumplió años la semana pasada, pero no tuve chance de llamarlo para felicitarlo. Sobre todo que ahora usted se lo vi ocupado con la chicharronera allá en Allende, al norte de Monterrey, en México. Algún día voy y le hago la visita para ir a meterme un atracón de chicharrones y de masitas de puerco que en la página del Instagram se le pintan de lo mejor. Por cierto, usted que se las da de buzo, ratica, hoy cumple años doña Melania Trump. Chispas. Pero aquí la novela es muy clara. Seguimos con el cuento de la primaria y una negociación en Colombia que básicamente lo que dan es ganas de llorar. Al ver esa manga de maleantes como locas y focas, empezando por el malandro de Petrovsky, pidiendo que le levanten el pote al bigotón que es su paisano, pues de alguna forma necesitan volver a ponerse en patines para poder lavar dinero del petróleo y tantica azúcar para meterla en el flujo de caja de lo que significan las compras o ventas de petróleo ficticias, cuando en realidad lo que están depositando es la venta de merca. Pero bueno, ya veremos. Ahora, mientras tanto, entonces aquí tenemos a un poco de candidatos y candidatas que aspiran poner su nombre en venta, pero siguen teniendo deficiencias importantes. Sobre todo que el problema no es escoger el candidato, sino cuál es el plan y la visión para generar más de 12 millones de empleos formales en Venezuela que le permitan a una buena parte de la nación ir a trabajar, ganar dinero legal en el sector privado, poder pagar impuestos para poder algún día pagar pensiones o tener pensiones dignas. Segundo, porque con la generación de esos empleos le permitan a esa millonada de venezolanos que ya votaron porque se largaron y que puedan volver al país a hacer una vida de ciudadanos decentes, de aportar al crecimiento de la República y por supuesto que puedan pagar impuestos para que el Estado le dé servicios, pero no porque los servicios están en manos del Estado, sino que sean las reglas de juego que establece el Estado para que todos esos servicios los den empresas privadas, para que haya competencia, para que haya calidad en el servicio y para que hayan buenos salarios para sus empleados. De eso no quieren hablar, pero tampoco quieren hablar claramente cuál es su visión con respecto a qué se va a hacer con la justicia de este país. ¿Cómo van a tomar medidas para tratar de que la impunidad sea algo del pasado y que la realidad venezolana es que el que se coma la luz lo zampan preso? Y no penitas que apenas llegan a 30 años, porque si los delitos de cualquier gusano, de cuello blanco, de cuello azul o de cuello marrón o sin camisa, son lo suficientemente importantes, se le suman las penas así lleguen a 1000 años. Aquí hay que plantearse claramente que tiene que cambiarse esa paja que llegan hasta 30, porque tardan más tiempo en llegar a la cárcel que empiecen a reducirle años en la pena porque se portaron bien los malandros. Eso no puede ser. Otro problema terrible en la oferta de todos los candidatos es que no están hablando claramente qué se va a hacer con la propiedad y cómo van a hacer para la desestatización de activos en manos del Estado que no pagan impuestos, que no generan empleo, que son una carga a la sociedad y son una enorme fuente de corrupción. Tampoco están planteando claramente dentro de su oferta qué se va a hacer con el sistema judicial para combatir la impunidad. Fíjese que en estos días estos malandros tienen a 80 perros rojos presos, ya se les murió uno porque lo pasaron de coñazo. Uno dicen que se ahorcó con una trenza de zapatos, otros dicen que lo pasaron con la bolsa plástica y después le pusieron la marca de la cabullita para decir que era que se le había ahorcado. Pero lo único cierto es que ese señor murió en custodia del supuesto Estado
eso es inaudito. Y entonces los candidatos tienen que plantearse claramente cuál va a ser su postura con respecto a la justicia. Y eso no pasa por otra cosa que plantear y pedir proyectos de ley ante la Asamblea Nacional para volver a un Congreso bicameral. Pero también hay que plantear claramente que de las 380 y pico de leyes hay que derogarlas casi todas, porque esas son unas leyes importadas de la isla infernal de los castristas y eso lo que ha hecho es retroceder. Pero también tiene que plantear dentro de sus argumentos cuáles son las leyes que van a proponer, cuáles son las líneas gruesas, porque nadie le está pidiendo un plan, porque planes hay escritos en Venezuela para tirar para el techo, pero cuáles son las líneas gruesas de cómo se ven a una justicia dentro de su gobierno actuando para castigar e impedir que la impunidad sea la norma y el pan nuestro de cada día. El otro problema terrible que tienen los candidatos en general es que a excepción del señor Rauseo, que habla claramente de su pasado sin empacho, tenemos otros candidatos que tienen un buen legado histórico de sus familias, aunque hubiesen sido pudientes y lo pretenden esconder. Es que en Venezuela toda la vida hubo ricos, pobres y algunos menos afortunados de lo que llamaban la clase media. Y ese tiene que ser el orgullo de cada quien. El legado histórico de sus padres y sus abuelos, nadie es culpable por el éxito de sus abuelos, pero el que tenga abuelos con algo importante que mostrar dentro del legado de lo que fue la República, no tiene necesidad de esconderlo, tiene que plantearlo, porque el problema venezolano no es plantear soluciones para pobres. ¿Cómo? Si el hecho de que tengas una población de pobres, ¿eso es más orgullo o menos orgullo? No, lo que se tiene que plantear es que el ser humano históricamente hasta hace apenas 160 años, la gran mayoría de la humanidad era pobre. Y es a raíz de la revolución industrial en Inglaterra y luego llevada a los Estados Unidos y el resto de Europa y la producción en masa lo que permitió la prosperidad y el crecimiento de una clase media a nivel planetario. Así que tengamos un legado de padres pobres no es malo, pero tener un legado de padres ricos tampoco es malo. Eso no se puede andar escondiendo y hay que mostrarlo como es. ¿Por qué? El que no puede mostrar absolutamente nada es la pecueca del bigotón, porque ese gusano infeliz no nació aquí. Al día de hoy se conocen 5 sitios distintos donde salió y también hay una tesis que fue defecado por el recto de una hiena. Ninguna de ellas ha sido probada seria o científicamente, pero los otros candidatos que han sido nacidos aquí y que son venezolanos por nacimiento o hijos de padre y madre venezolanos, tienen que hablar sin ningún tipo de complejo de lo que es el legado de su familia y su pasado, porque ese es su orgullo, y plantear cuál es el país que ven, cuál es la visión que tienen, porque de lo contrario hay que dejarse el cuento de estar hablando políticamente correcto para complacer rojos. Los rojos sarnosos votarán por rojos sarnosos al final. Lo único que es importante es tratar de emocionar a una población, tanto la opositora como los no alineados, y para eso las ofertas están muy vacías, porque no hay claridad con respecto a la propiedad, a la capacidad de defenderse, a la posibilidad de desestatizar, dónde está la visión para generar los empleos y cuál es el país que soñamos y el que vamos a pelear por eso. A pesar de que las ratas rojas tengan la trampa de las maquinitas, eso es otra cosa. Pero el día de hoy, si bien es cierto que nadie le puede ganar a estos bichos porque son los dueños de la trampa, pero es que si tu oferta política no es lo suficientemente potente para que rojos y azules se quieran hacer matar, porque el objeto de un nuevo gobierno es para que todos prosperemos, olvides, hermano, que no van a generar emoción. Y esos son los retos que se vienen para estos señores. Ay, que por cierto, hubo cierto Bolsas que tuvo todo el poder, tuvo todo nuestro apoyo y ahora se voló para allá, para la ciudad del sol resplandeciente al sur del estado de Florida
ese pobre Toche no merece ni 30 segundos más de comentario, porque le cayó como la canción de Héctor Lavoe. Tu amor es un periódico de ayer. Ese verbo es un periódico de ayer. Y bueno, que aprovechó la cumbre de Colombia para volarse, bueno, de pinga. Ojalá y no le pase nada a él ni a su familia, pero ese Bolsas no pinta nada. Y los otros 31 candidatos donde están los dos traidores aquellos, bueno, tienen que afinar el lápiz en la oferta, pero hasta el día de hoy, qué lástima. La oferta no es lo suficientemente buena y no le están cayendo a coñazos al asesino, ratero, narcotraficante e invasor del bigotón, que es el verdadero enemigo de la República. Él y su séquito de ratas contando a los hermanitos Macán, el conde del Furrial y todo el resto de pecuecas. Bueno, viejo, se me cuida, me debe los chicharrones. Pero por si las moscas, yo me voy por donde el Catire Ramón en la Carabobo, pasele cocos, Toche, con una lengua de puerco y unas borsillitas con picante. Chao, chao.